Bien, buenas noches. Vamos a continuar con el sector de las patologías de endocrinología y vamos a tocar ahora el metabolismo de los hidratos de carbono. El tema es demasiado amplio. Vamos a tomar 3 clases que obviamente son insuficientes. La clase de mañana es muy larga. Entonces vamos a empezar muy en punto para que podamos acabar en un tiempo razonable. Y la tercera clase de diabetes será pues para el miércoles. Luego nos toca 2 temas de suprarrenales y para terminar el día lunes un tema de lípidos. Esto es importante ya que después sigue la doctora Arévalo y el doctor Soto para terminar con el capítulo de endocrinología. Bien, la diabetes mellitus, que es la principal entidad de la patología de los hidratos de carbono, porque hay otras patologías como son las de las pentosas, de las sustancias que de alguna manera están trabajando con el tema de la fuente de energía. Vamos a decir que la diabetes mellitus es la enfermedad endocrinológica más común y entre ellas la diabetes mellitus tipo 2 ocupa el 90% de los tipos de diabetes. Afecta a un estimado de un 6% de la población, aunque si nosotros hablamos de la diabetes tipo 2, estamos sobrepasando el 10%. Su prevalencia aumenta año tras año y el 2010 teníamos una prevalencia más o menos de unos 210 millones de casos. Y entonces esto nos indica que para el 2025 pues se van a multiplicar mucho más los casos y como verán pues debe ser dominio la detección, los factores de riesgo y el tratamiento debería ser de dominio del médico general, del médico de familia y el internista y del endocrinólogo. El tratamiento intensivo lleva una disminución de las complicaciones. Es decir, nosotros detectamos a pacientes diabéticos para instruirlos y decirles que si no se cuidan van a pasar y van a tener complicaciones agudas y complicaciones crónicas que van a deteriorar su estado de salud y que los puede llevar a la muerte. Pero se ha visto en este estudio del UKPDS que evidentemente llevando un buen control metabólico con lo que es dieta, líquido y ejercicio físico, el cuadro de las complicaciones en la diabetes no avanza demasiado. Y cada vez más se están descubriendo alternativas terapéuticas, ¿no? La clasificación etiológica de la diabetes está dada. Antes se hablaba de diabetes insulino dependiente. En los libros antiguos van a encontrar esa clasificación. La tipo 1, que era llamada diabetes insulino dependiente. La tipo 2, la no insulino dependiente. La tipo 3, las diabetes secundarias. Y la cuarta era la diabetes gestacional. Bueno, esa clasificación era de acuerdo al tratamiento. Acá la clasificación es de acuerdo a su estado fisiopatológico. Y nosotros tenemos que la diabetes tipo 1 está mediada por un proceso inmunológico o también se desconoce por qué existe una destrucción de la insulina.
En la tipo 1 la mayor frecuencia está dada por presencia de autoanticuerpos, ya sea contra la insulina, contra las células beta de los islotes pancreáticos, contra los islotes pancreáticos o por último contra el páncreas. Estos autoanticuerpos se consumen o anulan la existencia de la insulina, lo cual hace que en la diabetes tipo 1 pues aparece por falta de insulina una complicación aguda que es la cetoacidosis. Este cuadro es muchas veces el cuadro de debut de un diabético tipo 1. O también puede haber, antes se pensaba que solo daba en niños, pero nosotros sabemos que puede haber diabetes tipo 1 en los adultos también, cuando les falta insulina. Un diabético crónico que ha quemado su páncreas y que el páncreas no produce más insulina, no se constituye en un diabético tipo 1, sino en un diabético insulino requiriente, ¿no? Es un diabético tipo 2 que ha quemado el páncreas y se llama insulino requiriente. Bien, la diabetes tipo 1 tiene ciertos rasgos especiales. Por ejemplo, son pacientes delgados. Son pacientes que debutan con una cetoacidosis. Son pacientes que el tratamiento tiene que ser directamente con insulina. Aparte del tratamiento clásico, que es la dieta, la hidratación, o sea, ingesta de líquidos, y el ejercicio físico. En la diabetes mellitus tipo 1, entonces, tenemos la presencia de anticuerpos GLAD de distinto tipo. Tal vez eso no vamos a memorizar, sino que los que intenten o quieran saber más de la diabetes, pues pueden meterse a ver las distintas poblaciones de los anticuerpos que existen en la diabetes tipo 1. Bien, esta diabetes tipo 1 entonces, que en su mayoría aparece en los niños, pero también puede dar en los adultos. En cambio, la diabetes tipo 2 es distinta porque su fisiopatología es distinta. La diabetes tipo 2 tiene un mecanismo de insulinoresistencia. Si en la diabetes tipo 1 falta insulina, en la diabetes tipo 2 sobra la insulina. Pero es una insulina de mala calidad, que al no actuar de manera correcta, indica al páncreas que suelte más insulina. Entonces, estos pacientes a un principio son hiperinsulinémicos. ¿Por qué? Porque para poder mantener los niveles de glucosa en términos normales, el páncreas está trabajando el doble o el triple o 10 veces más, hasta que con el tiempo se quema y deja de producir insulina y entonces se vuelve insulino requiriente. La diabetes tipo 2 tiene un efecto hereditario. La presentación clínica que ustedes recordarán del año pasado en semiología, los datos clínicos son que en el paciente tipo 1, en el diabético tipo 1, son más bien delgados, malnutridos, etc. En cambio, en el tipo 2, el paciente es obeso. Obeso porque produce mucha insulina, esa mucha insulina produce mucho triglicérido y el triglicérido se deposita en el tejido celular subcutáneo y entonces el paciente es gordito. Es gordito y va subiendo de peso hasta que el páncreas aguanta. Y una vez que el páncreas ya no aguanta, es decir, ya sobrepasa su capacidad, el diabético tipo 2 empieza a perder peso, ¿no? Estos pacientes rara vez hacen cetoacidosis porque tienen mucha insulina en su sangre, pero más bien hacen cuadros de deshidratación. O sea, se vuelven
hiperosmolares, cuadros de deshidratación que también puede llevar a un estadio de coma. Ahora los comas son muy raros, ya casi no se los ve. Y entonces sí puede haber un coma del diabético tipo 1 con más frecuencia, pero en cambio los diabéticos tipo 2 consultan ya y entonces ha dejado de llamarse coma diabético tipo 2, o no es de tipo 2, coma diabético no insulino dependiente, que antes se llamaba, ahora es un estado hiperglucémico cetoacidótico o estado hiperglucémico hiperosmolar. Son los cuadros de complicaciones de los diabéticos tipo 1, de los diabéticos tipo 2. Estos diabéticos tipo 2, que son más del 90% de todas las diabetes de una región, son pues, se las adquiere por malos hábitos alimenticios y malos hábitos de vida, por herencia y por ciertas enfermedades, por ejemplo, lo que puede ser el abuso en términos de medicación de los glucocorticoides. Los otros tipos específicos o el grupo 3 de los diabéticos se las define como cualquier enfermedad no pancreática que pueda producir hiperglucemia. Eso es el grupo 3. Entonces tenemos ahí defectos genéticos, enfermedades de páncreas exocrino, endocrinopatías como ¿cómo se llama? El exceso de la producción de la acromegalia, exceso de producción de hormona de crecimiento. También el Cushing acá entraría por un exceso en la producción de cortisol. También hiperglucemias mantenidas por el uso de drogas, por infecciones, ¿no? Y síndromes genéticos asociados a la diabetes. Entonces, cualquier otra enfermedad que como efecto secundario produzca hiperglucemia mantenida entra en el grupo 3. Y el grupo 4 es la diabetes mellitus gestacional. Esta diabetes mellitus gestacional es aquella mujer que antes de embarazarse no tenía intolerancia a los azúcares. Se embaraza y de pronto en la prueba empieza a presentar niveles de glucemias basales superiores a 126 y en algunos casos hasta por encima de 140 y con valores al estímulo con 75 gramos de glucosa por encima de 140 pero menos de 200 y entrarían pues como mujeres con prediabetes. La diabetes gestacional puede almacenar a prediabéticas y a diabéticas. La diabética es aquella mujer que cuando se le hace la curva de estímulo se le saca sangre basal y es una glucemia que no supera los 126 miligramos por decilitro y tras el estímulo, tomando 75 gramos de glucosa, pues la prediabética está entre 140 y 200 y la diabética, la segunda toma está por encima de los 200. Lo que sí se sabe ahora, y esto ya hay que ir asimilando, es que la diabetes gestacional es una forma de diabetes tipo 1 que aparece cuando la mujer está sometida a semejante sobrecarga y estrés como es el embarazo. Entonces, cualquier diabético tipo 2 inicial sometido, por ejemplo, a la pandemia,
mostraban entonces que eran en realidad diabéticos iniciales, ocultos, que por el estrés que suponía la pandemia aparecía su diabetes. El embarazo es una situación de estrés muy grande para la mujer y entonces son diabéticas tipo 2 ocultas y que con el embarazo pues empiezan a aparecer la intolerancia a los azúcares. Muy bien. Aquí nosotros vemos la prevalencia que se da ya para el 2025, que prácticamente se ha predicho que la cantidad de diabéticos va a ser de 333 millones de diabéticos en el mundo. O sea, un incremento del 72% en relación al principio de este siglo. Y acá vemos algunos porcentajes. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, Norteamérica, va a haber un incremento del 57%. En Sudamérica nosotros tendremos un 85%. En el África, 111% de incremento. Europa tal vez es el más bajo, con solo un incremento de 21%. Asia, 105%, y lo que es Japón, 108%, ¿no? Creo yo que con esto tenemos que saber que el educar al paciente que tenga factores de riesgo es importante para evitar que llegue a ser diabético. Acá tenemos una prevalencia de la diabetes en Latinoamérica, donde Bolivia estaba más o menos en un 7.2% de diabetes tipo 2. ¿Cuál es la importancia de detectar diabetes? Pues resulta que se han hecho estudios y se ha visto que la diabetes de un individuo es como si el individuo ya haya tenido un infarto de miocardio, ¿no? Entonces nosotros vemos la mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria, ¿no? A los 7 años del diagnóstico. Entonces nosotros vemos que aquellos que no han tenido ningún infarto y que no son diabéticos, pues el 2.1% puede morir y fallecer de enfermedad cardíaca coronaria. Y si han tenido un infarto previo, estos no diabéticos, se estima que un 15.9% va a morir. ¿Qué pasa en los diabéticos? Un diabético que no haya tenido infarto previo tiene un 15% de posibilidad de morirse por una enfermedad coronaria. Es decir, como una persona no diabética, pero que ya haya tenido un infarto. Por eso se dice que la diabetes se considera, el tener simplemente diabetes, es como si hubiéramos ya tenido un infarto. Y si el diabético tiene un infarto, ha tenido ya un infarto, pues la posibilidad de morir de una enfermedad coronaria sube a un 42%. Es por esto que como la diabetes tipo 2 puede ser prevenida, entre comillas, que quiere decir que podemos lograr retrasar su avance, ¿no? Es importante que detectemos quienes tienen la posibilidad para educarlos y enseñarles que no avancen hacia allá. Entonces, las causas de hiperglucemia en la diabetes tipo 2 tiene varias causas que después veremos el octeto ominoso, que se llama, que son 4 centros en el cuerpo dedicados a producir o favorecer la hiperglucemia. Acá tenemos de manera sencilla que el hígado en los pacientes diabéticos produce más glucosa de lo que se quiere. El páncreas no actúa de manera correcta en la tipo 2. La insulina que produce es de mala calidad
y por lo tanto el mecanismo GLUT4 del atrapamiento de azúcar de las células está disminuido y por lo tanto hay una secreción de insulina aumentada para poder cubrir esa demanda. Entonces, también existen alteraciones de los receptores a la insulina. Los receptores a la insulina evitan que la glucosa entre al músculo o al tejido graso. Y entonces es el mecanismo conocido como el mecanismo de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, en la tipo 2, nosotros tenemos una excesiva producción de azúcar por el hígado, una deficiente secreción de insulina, no menor, porque más bien produce mucha, pero produce insulina de deficiente acción, ¿no? Entonces, y además también tenemos el mecanismo de resistencia a la insulina propio, que es esta alteración a nivel de los receptores que evita que el músculo coma azúcar o que la grasa también pueda comer azúcar. Y este mecanismo de insulinoresistencia se da en la obesidad. La obesidad produce resistencia a la insulina, el sedentarismo, la edad mayor, el tabaquismo, diversas enfermedades, dietas desequilibradas, el consumo de alcohol en exceso, el estrés en el exceso y una predisposición genética. Este mecanismo de resistencia a la insulina produce una hiperinsulinemia, es decir, aumento de la secreción de insulina en la sangre. Pero lo que sí se ha descubierto también en el UKPDS, que la función de las células beta en pacientes que permanecieron en dieta por 6 años solamente, la producción, la función de la célula beta va cayendo, a pesar de que los pacientes en esta etapa estaban compensados. Pero el deterioro de la función pancreática es eminente y con el tiempo va decayendo, y es por esto que el diabético tipo 2 a la larga debería empezar, a la larga quiero decir a los 8 o 10 años de diabético, debería pensar en usar insulina como tratamiento. En resumen, la patogénesis compromete 3 defectos primarios: un mecanismo de resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2, porque en la diabetes tipo 1 falta insulina. Entonces su mecanismo patogenético no es extraño. En el diabético tipo 1 hay hiperglucemia porque no hay insulina. Entonces, perdón, ¿qué he dicho? No hay glucemia, no. Hay hiperglucemia, ¿no? Porque no hay insulina. Y entonces la glucosa no entra a las células como combustible, y esto es por falta de insulina. En cambio, en el diabético tipo 2 hay este mecanismo de resistencia a la insulina, lo cual lleva a que la producción sea mayor y que con el tiempo este trabajo extra del páncreas va y se quema. O sea, después deja de producir insulina. Hay una alteración de la secreción de insulina. O sea, no solamente hay una resistencia o una alteración a nivel de los receptores de insulina, sino que también la secreción de insulina está alterada. La insulina tiene una secreción bimodal. A los 10 minutos produce un pico y cercana a las 2 horas produce un segundo pico de secreción. Y hay un aumento en la producción hepática de glucosa. Entonces, básicamente, estos son los mecanismos base para la producción de hiperglucemia en el diabético tipo 2. Y acá tenemos un cuadrito en el cual vamos a ver
cuál es el comportamiento de la glucosa, de la insulina y sobre todo del comportamiento de la insulina en distintos pacientes. Nosotros tenemos que la glucosa, ¿no?, ya existe antes el diagnóstico de diabetes, existe pues una cierta intolerancia, ¿no?, que se ve una elevación un poco por encima de lo normal de la glucosa postprandial, mientras la glucosa en ayunas se mantiene baja. Cuando la glucosa en ayunas empieza a superar los 100 miligramos, 104, 105 empieza a dar, está en esta etapa la persona, y si le hacemos un estímulo con 75 gramos de glucosa a la hora o a las 2 horas, entonces vemos que la glucosa post-estímulo es alta, más alta de los 140 miligramos por decilitro que debería dar. Inclusive en pacientes delgados se acepta 126 como tope. Pero con el tiempo esta glucosa post-estímulo o postprandial va subiendo. Y la glucosa en ayunas también progresivamente va subiendo. ¿Qué pasa con la insulina? Con la insulina nosotros tenemos en el diabético tipo 2 un exceso de producción por el páncreas, ¿no?, por una inadecuada función de la célula beta. Esto en las etapas de obesidad, y que cuando ya hay hiperinsulinismo, nosotros estamos hablando de esta intolerancia a los hidratos de carbono. Luego viene un momento dado el diagnóstico, donde evidentemente la glucosa postprandial o posestímulo ya está alta, por encima de 200 miligramos por decilitro. La glucemia basal puede no estar tan elevada, pero la insulina, tanto la insulina basal como, o sea, la insulina postprandial o posestímulo, están sumamente elevadas, por encima de las 60 microunidades por mililitro. Y este mecanismo de insulinoresistencia permanece en el tiempo, mientras los niveles de insulina propias, por una disminución del trabajo de las células beta, va bajando. ¿Qué pasa con las complicaciones crónicas? Las complicaciones macrovasculares, como son el infarto de arteria coronaria, el infarto cerebral y el pie diabético, sus alteraciones empiezan desde antes ya del diagnóstico de diabetes y se establecen a lo largo de la evolución. En cambio, las complicaciones microvasculares, como son la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, empiezan con el diagnóstico de diabetes y van evolucionando en el tiempo. ¿Cuáles son las metas en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2? Las metas en el tratamiento son mantener una glucemia en ayunas, lo ideal menor a 110 o a 100 miligramos por decilitro, y aceptable menor a 126. Y a las 2 horas postprandial menor a 140 o menor a 160, aceptable. La hemoglobina glicosilada, ¿no?, tiene que ser menor a 7%, ¿no? La hemoglobina glicosilada A1C, menos de 7%. Nosotros tenemos que cuando supera 6.4%, a una persona que no se sabe diabética le hacemos hemoglobina glicosilada, y el paciente lo que hace es, el paciente tiene una hemoglobina glicosilada menor, debe tener menor a 6.4.
en realidad menor a 5.8, porque entre 5.8 y 6.4 están los prediabéticos. Entonces, para no ser diabético hay que tener una hemoglobina glicosilada menor a 5.8. Y esto hace de que evidentemente la hemoglobina glicosilada sea una ayuda en el diagnóstico y en el control y seguimiento del paciente diabético. Recuerden que la hemoglobina glicosilada es la hemoglobina que se ha cargado de azúcar y representa más o menos los niveles de azúcar en promedio los últimos 2 a 3 meses. Si la glucosa nos está reportando el nivel de glucemia de ese momento, la hemoglobina glicosilada nos habla cómo ha estado el promedio de glucosa los 2 últimos meses. Otro parámetro que debemos prestar atención en la meta del tratamiento de la diabetes es el colesterol total. Tiene que ser menor a 200, con unas HDLs más de 45 y unas LDL menores a 100. Las otras grasas, los triglicéridos, tienen que estar menor a 150 y la presión arterial menor a 135, la sistólica, y menor a 80, la diastólica. Y desde luego el índice de masa corporal sería ideal mantenerlo siempre menor a 25 y en último caso menor al sobrepeso menor a 29,5. Muy bien. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que los pacientes no siempre se portan bien. Y así tenemos que la hemoglobina A1C, por ejemplo, en el Canadá, un estudio que se hizo, el 50% estaba compensado menor a 7 su hemoglobina glicosilada y el otro 50% mayor. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en estos años pasados? Es de que el diabético no controlado, no compensado, estaba más en un 62%. En la actualidad ha bajado muy poquito, pero sigue siendo valores muy cercanos entre el 40 y el 50%. Entonces, la evolución de las guías de tratamiento en la diabetes tipo 2, varios estudios, incluyendo el UKPDS, han evidenciado la importancia del control glucémico. Las guías actuales incluyen metas de control glucémico, nivel de lípidos, presión arterial y el peso, ¿no? Se ha visto que hay una franca disminución de todas estas complicaciones si es que nosotros bajamos solamente un 1% la hemoglobina glicosilada. Imagínense, se puede bajar hasta un 43% la incidencia de enfermedad vascular periférica o bajar en un 37% las enfermedades microvasculares como la retinopatía, la nefropatía o la neuropatía, ¿no? Se puede bajar un 14% el infarto de miocardio. Entonces, ahí se ve que la reducción en este estudio que se ha hecho del 1% de la hemoglobina glicosilada, pues puede bajar hasta un 37% las complicaciones microvasculares, ¿no? Bien, también el UKPDS ha demostrado que no todos los medicamentos, sobre todo antidiabéticos orales, son eternos para siempre. Y se ha visto que al cabo de los años de tratamiento con estas distintas drogas, como el gliburide, la clopropamida, metformina y insulina, van perdiendo eficacia con el tiempo. De ahí es que se empieza en la actualidad con 2 medicamentos y luego hay que ir subiendo progresivamente hasta llegar a lo que son ahora las hormonas, las SGLT2, que veremos cuáles son. Proporción de pacientes con hemoglobina glicosilada menor a 7 con una sola
droga a los 3, 6 y 9 años, ¿no? Pacientes con sobrepeso, solo con dieta, ¿no? La proporción de pacientes era muy baja. Con insulina tenía un rango cerca al 40%. Con sulfonilureas al principio era, o sea, lo que es la glibenclamida, al principio era un efecto muy bueno, pero con el tiempo va cayendo. Y lo mismo con la metformina, ¿no? Al principio responden bien y luego su eficacia o eficiencia va cayendo, ¿no? Antiguamente, ¿cuáles eran los pasos para el inicio del tratamiento? Había que dar dieta y ejercicio al principio, solamente, sin drogas. Luego introducíamos una tabletita, generalmente metformina. Luego añadíamos una glibenclamida, ¿no? Una combinación oral de 2. Y si esto con el tiempo fallaba, entonces era la tableta más una insulina, ¿no? Y después el paciente con el tiempo se quedaba con solo insulina. Entonces, antiguamente se seguía esto. En la actualidad no ha variado mucho, pero cada vez más se está utilizando menos insulina porque hay otras drogas un poco más potentes como son las incretinas y las SGLT2 que veremos. A futuro lo que se predecía era que se empezaba con dieta y una droga. Luego se ponía una segunda droga, luego se ponía insulina basal y se dejaba al paciente en insulina. Esto ya no se cumple, porque dejar al paciente solo con insulina ya no es bueno. Tiene que ser insulina más metformina o insulina más una incretina, por ejemplo. ¿Qué pasa con la dieta en el tratamiento, no? Hay que comer para vivir y no vivir para comer. Eso es importante. La actividad física causa un impacto sobre la insulinoresistencia. Disminuye la grasa visceral, disminuye el factor de necrosis tumoral, la glucemia, la secreción de insulina, aumenta la captación muscular de la glucosa, mejora el trabajo del sistema GLUT4, hay una mayor oxidación muscular de ácidos grasos, una mayor calidad de fibra muscular y una mayor vascularización muscular. Los sitios de acción de la medicación de la diabetes son básicamente la metformina o las biguanidas. Su principal acción es disminuir la producción hepática de glucosa, ¿no? Las tiazolinedionas son las verdaderas drogas que mejoran la resistencia a la insulina en tejido graso y en tejido muscular. En estos la única que se utiliza es la pioglitazona. Los secretagogos de insulina, o sea, como por ejemplo la glibenclamida, que estimula la producción de insulina, entonces actúa soltando insulina a la sangre y juntamente con la glucosa intentaban entrar al tejido adiposo o al tejido muscular, ¿no? Estos medicamentos, los inhibidores de la alfa-glicosidasa, ya no se utilizan y eran unas drogas que evitaban la absorción de los azúcares, ¿no? Los mecanismos de acción de las sulfonilureas ya no vamos a hacer tanto hincapié, vamos a hablar en la próxima clase. Las sulfonilureas aumentan la secreción de insulina, ¿no? Disminuyen la hemoglobina glicosilada al cabo del mes de tratamiento en un 2%, aumentan los niveles de insulina en el plasma, lo cual hace que el paciente sea hiperinsulinémico, ¿no? Su principal efecto adverso es la hipoglucemia, pero aumenta el peso del paciente, ¿no? Las sulfonilureas y cambio en la hemoglobina glucosilada
nosotros tenemos que el tratamiento convencional era uno y el tratamiento con sulfonilureas, entonces la glibenclamida, que es la que utilizamos ahora, ¿no? Con el tiempo va perdiendo su eficacia. Al principio es muy buena porque baja los niveles de azúcar, pero con el tiempo va perdiendo su eficacia y se va haciendo más o menos paralelo al tratamiento convencional. Las meglitinidas no vamos a hablar porque ya no existen en el mercado. La metformina, que es la que más se utiliza, tiene un efecto inhibidor de la producción hepática de glucosa, ¿no? Y esto hace de que también la metformina lo que haga es favorece, mejora, o sea, disminuye la insulinoresistencia a nivel de la grasa y a nivel del músculo, ¿no? Entonces, tiene un efecto de mejora de la insulinoresistencia, pero las pioglitazonas, las glitazonas, son más efectivas. De ahí es que el usar una metformina con una glitazona hace que las dos que actúan a distintos niveles puedan tener un mejor efecto. Fundamentalmente la metformina disminuye la producción hepática de glucosa. La pioglitazona mejora la captación de azúcar por el músculo y la grasa, ¿no? La metformina en pacientes con sobrepeso se ha podido estudiar y hay una reducción del 32% del riesgo de cualquier punto final relacionado con diabetes. O sea, el uso de la metformina tiene una diferencia significativa, intensa, con cualquier complicación de la diabetes. Eso quiere decir que la metformina reduce un 32% de mortalidad por diabetes, un 42%, perdón, acá es de complicaciones de la diabetes, acá es un 42% reducción del riesgo de muerte por diabetes, disminución de un 36% de riesgo de todas las causas de mortalidad y un 39% menos en relación a disminuir el riesgo de infarto de miocardio. Por eso ahora nosotros utilizamos metformina desde el principio en cualquier paciente diabético. Las tiazolinedionas, que son las otras que también mejoran la resistencia a la insulina a nivel del músculo y de la grasa, cuyo principal compuesto es la pioglitazona, ¿no? A nivel del hígado disminuyen la resistencia a la insulina, también disminuyen la producción hepática de glucosa y a nivel del páncreas disminuye la demanda de secreción de insulina y hay un aumento relativo del contenido de células beta, ¿no? Y todo esto gracias a que mejora de manera sustancial la captación de glucosa por el tejido graso y por el músculo. La rosiglitazona que se utilizaba antes ya no se la utiliza, ¿no? Aquí hay una gráfica que nos muestra cuando se utiliza solamente sulfonilureas, cómo se mantienen los niveles de glucosa más o menos, pero si empleamos metformina con sulfonilureas, hay una respuesta, pero espectacular en los niveles de azúcar en el paciente, ¿no? También hay un cambio de peso cuando la metformina te ayuda a reducir el peso, no de manera importante, pero te baja peso. En cambio, el uso de la glibenclamida te aumenta de peso. Y se supone que el uso de la glibenclamida más metformina no varía demasiado el peso en el paciente, ¿no? Cambios de valores de la hemoglobina glicosilada en
monoterapia y en terapia combinada, que es metformina con glibenclamida. Entonces nosotros vemos, por eso en nuestro medio ya utilizamos de manera regular el uso de metformina con glibenclamida, ¿no? Las marcas que conocemos son el glucofage, el glucovance, el glicenex, ¿no? Que son entre las más conocidas que hay. Muy bien. El mejor control significa menos complicaciones. Y esto se ha visto que la reducción del 1% de la hemoglobina glicosilada baja un 21% muertes por diabetes, infartos de miocardio en un 14%, complicaciones microvasculares un 37% y trastornos vasculares periféricos o macroangiopatía un 43%. ¿No? Entonces, sin embargo, hay menos comprimir cuando se toma la unión de glibenclamida con metformina. Acá se ve que existe un mejor cumplimiento del tratamiento que usar las drogas por separado, ¿no? Si damos sulfonilureas en monoterapia, el cumplimiento de el abandono de un 31%. Si toman solo metformina, un abandono de un 34%. En cambio, cuando se toman las dos drogas juntas, hay mucho menos abandono del tratamiento, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo, vamos a ver que lo primero que tenemos que insistir al paciente es el hábito de vida, ¿no? Es decir, debe entrar en lo que es una dieta, debe entrar en lo que es el consumo de mucho líquido, agua de preferencia, y el ejercicio físico, ¿no? Luego, si tenemos una persona con una hemoglobina glicosilada de 9 y un índice de masa corporal de 25, utilizaremos una biguanida sola o combinada con un sensibilizador de insulina, que es la metformina o, en su caso, la pioglitazona. Si no se logra una meta, entonces hay que adecuar o añadir una segunda droga, que ahora están las incretinas o los medicamentos SGLT2, ¿no? O el uso ya de insulina combinada con un sensibilizador, que es la metformina, que es lo que realmente lo que se utiliza, ¿no? Y acá hay unos cuadros del mejor rendimiento y se ve que la unión de sulfonilurea y metformina tiene una mejor respuesta en la reducción de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y seguido de la repaglinida con metformina. En conclusión, entonces, el control de la glucemia previene las complicaciones crónicas. El uso de agentes orales e insulina debe ser un instrumento para lograr la meta terapéutica. Se deben considerar los efectos beneficiosos de estos agentes más allá de su efecto hipoglucemiante, así como los efectos colaterales. La combinación de agentes orales debe ser basada en la fisiopatología del cuadro y acción de los medicamentos. Sin embargo, lo más importante son los cambios de hábito de vida, que son componentes imprescindibles en el tratamiento de la diabetes. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver si podemos deshacernos de esto. Vamos a hablar sobre las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, ¿no?
y siempre haciendo recuerdo de su clasificación. No he hecho tanto hincapié en la básica, la clasificación, porque eso ya lo hemos hablado el año anterior. Ahora nos hemos dedicado más a hablar sobre lo que es el tratamiento, ¿no? Que es lo que a ustedes en cuarto año les interesa, la clasificación y el tratamiento. No sé si hay alguna pregunta. Si no, acá nos despedimos. Hasta luego.